¿Qué tal, Tasio? ¿Cómo estás? Muy bien, José, muy bien, gracias. Un placer tenerte con nosotros aquí en el Orientadero. Bueno, un placer para mí, de verdad que me hayas invitado, es un gusto estar aquí. Gracias. Estábamos comentando Emma y yo antes que estamos muy ilusionados con esta charla porque creo que vamos a tratar temas fundamentales como es el amor, el perdón, la afectividad, los jóvenes. La verdad es que son los temas que configuran nuestra vida, o sea que al final son los grandes retos que tenemos, ¿no? Saber amar, saber perdonar, saber vivir con sentido, ¿no? Y cualquier cosa que hagamos desde orientación tiene que tener en cuenta estas grandes cuestiones. Escuchándote en charlas que has dado y demás, conferencias, tú dices que el amor sana. Pero ¿a qué tipo de amor te refieres cuando muchas veces los adolescentes solo conocen relaciones superficiales? Bueno, esta experiencia de que el amor sana es una experiencia que todos hemos tenido desde el minuto cero de nuestras vidas, ¿no? En el momento en el que nacemos, el bebé conforme nace experimenta un profundo malestar, las cosas como son. Tienes que respirar y te pones a llorar porque nunca has respirado. Tienes hambre y te mueres de hambre, ¿no? Y siempre aparece alguien, tus padres, tu madre, que con amor y con cariño sanan ese dolor, ¿no? O sea, de repente tienes hambre y tu madre te coge, te has caído, te has hecho daño, llega tu padre, te da una caricia, te dice cura sana, culito de rana, ¿no? Y de repente sigues corriendo, ¿no? Tienes miedo porque has visto monstruos S.A. y llega tu padre, llega tu madre y dice, tranquilo, no pasa nada, no hay ningún monstruo debajo de la cama, ¿no? Y ese cariño, ese amor sana, ¿no? Es una experiencia muy vital que tenemos muy metida dentro de nosotros, ¿no? En la vida los adolescentes experimentan muchas situaciones de malestar. Pues porque tienen que cumplir una serie de expectativas, académicamente tienen dificultades, en casa las cosas no siempre están bien, no siempre te llevas bien con tus amigos, ¿no? Hay muchos momentos donde el adolescente en ese proceso de configurarse como persona plena experimenta mucho malestar y lo que necesita es alguien que sea capaz de acogerle en su fragilidad, en su debilidad y estar junto a él, contenerle, darle esperanza, acogerle en su fragilidad para decirle, tranquilo, estoy aquí, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cómo estás? Y esa presencia, solo una presencia que se dispone a estar con el otro, en sí ya es sanadora, porque uno sabe que puede estar mal, pero encuentra a alguien que va a acompañarle en ese camino. Claro, pero muchos adolescentes provienen de familias desestructuradas, ¿no? ¿Qué heridas emocionales quedan ahí cuando el vínculo esencial falla? O sea, es innegable reconocer que cuando un niño ha habido un entorno familiar donde ha habido ruptura, donde ha habido desamor, donde no hay afecto, ¿no? Esto le genera heridas, una falta de confianza básica, ¿no? Un dolor, ¿no? Un niño cuando sus padres discuten o se llevan mal experimenta inseguridad. Se puede acostumbrar a ello, pero con un sustrato de inseguridad. Cuando además a raíz de ese desamor o de esa discusión los padres se separan, el niño tiene que reconfigurar su vida, ¿no? Tiene que estar con su padre un tiempo, con su madre otro. Hay muchos desafíos que generan mucho malestar, ¿no? Y eso va generando a veces dificultades en la confianza, dificultades en la autoestima, dificultades en las relaciones, ¿no? Hay muchísimos estudios que ya nos enseñan, nos muestran que efectivamente los hijos de padres separados y divorciados o donde ha habido un entorno familiar de mucho malestar tienen más problemas de salud mental, más trastornos de ansiedad, de la conducta alimentaria, depresión. Esto ya se sabe, no pasa en todos los casos. Hay veces que, oye, pues las cosas se hacen de la mejor manera posible y no pasa nada, pero sí sabemos que tienen más dificultades, ¿no? Y esos niños, esos adolescentes, necesitan a su vez entornos de mayor seguridad. Por eso la labor que podemos hacer en los colegios, ¿no? Y a través de la orientación y también en la universidad, a través del acompañamiento, es esencial, porque cada vez son más los niños que han vivido en entornos donde ese suelo básico, que es la estabilidad de mi familia, no está. Sigo necesitando esa estabilidad y cuando me encuentro personas que me acompañan, que están, que me dan seguridad, empiezo a poder ser yo mismo y un poquito más tranquilo. Justo hablando del desarrollo afectivo de un adolescente, como sabemos que es complejo a esa edad, ¿qué papel crees que puede jugar un orientador que no es terapeuta? Ojo, ese matiz es importante, claro, también, pero sí acompañante. Es que eso es muy importante. O sea, claro que no tenemos que ser todos terapeutas, pero sí tenemos que acompañar las realidades que tenemos delante. Yo tengo este adolescente que lo está pasando mal porque tiene un clima afectivo complicado en casa o en el aula o donde sea, ¿no? Y en el encuentro conmigo, que soy orientador, lo único que puedo brindarle, que es muchísimo, es un espacio donde primero te voy a preguntar cómo estás. ¿Cómo estás? Lo esencial en cualquier proceso de acompañamiento es cuidar las relaciones, es escuchar al que tenemos delante, es brindar un espacio para que el otro pueda ser.
Y es acoger su realidad. Entonces, no hace falta ser terapeuta para preguntarle a alguien que lo está pasando mal, ¿cómo estás? Cuéntame, quiero oírte, quiero saber qué sientes, en qué momento estás. Y solo para escucharte. Hoy no tenemos que tomar ninguna decisión, no tenemos que hacer nada. No vengo a darte consejos, ni a decirte cómo solucionar este problema, ni a darte solo ánimos, sino vengo a estar contigo, a darte mi tiempo, a escucharte. Y esto no lleva demasiado tiempo. No penséis que, es que yo no tengo tiempo para estar con mis alumnos horas. No, es preguntar a alguien qué tal estar, dar un espacio y escuchar. Es un ratito súper rápido. El alumno empieza a contarte cómo está, se siente escuchado, te muestra sus sentimientos, expresa cómo está y lo acogemos. Esto es muy rápido, pero genera ya un marco de confianza y seguridad para poder avanzar hacia donde queramos avanzar con él o hacia donde él quiera avanzar. Estar presente, acompañar, escuchar. Tú, por ejemplo, como experto en consulta, si alguna vez un adolescente o un joven te dice, oye, mira, yo no creo en el amor verdadero porque es que esto siempre acaba mal. ¿Cómo dialogas con él para de alguna manera, oye, que hay razones para la esperanza, que aquí hay algo más? Bueno, fíjate, en esa afirmación hay un grito. Hay un grito, no creo en el amor verdadero, siempre acaba mal, ¿no? Vamos a escuchar ese grito, oye, ¿por qué me dices esto? Cuéntame, ¿qué has vivido, qué has experimentado en tu vida, ¿no? Es verdad que cuando uno en sus relaciones significativas no ha visto este amor, yo no he visto que mis padres hayan querido. Yo las chicas con las que he salido o los que he salido ha acabado siempre mal. Mis amigos también. Mis tíos, o sea, no tengo referentes, ¿no? Entonces, claro, mi experiencia es que esto no puede funcionar. Acojámoslo. Démosle valor a esto, porque solo desde esa acogida seremos capaces de hacer este diálogo, porque la afirmación en sí no es del todo cierta. Siempre acaba mal. Y yo te puedo decir que no siempre acaba mal. Es más, te puedo decir que con mucha frecuencia acaba bien. Y eso va a depender mucho de cómo tú te pongas en juego en esas relaciones. Justo lo que decimos, que hay muchos padres, muchos adolescentes más que nada, que se enfrentan un poco a la separación de sus padres y a veces pues terminan heridos. Entonces, si un orientador tiene que mediar entre justo esos padres separados y un adolescente herido, ¿qué enfoque le darías para reconstruir la confianza en sí, en la familia, en el amor, en todos esos aspectos? Bueno, no es fácil, porque ya sabéis que cada familia, cada matrimonio, ¿no?, es un mundo. Pero lo primero como padres, ¿no?, es que alguien nos ayude a reconocer que nuestra separación, que igual es lo único que podíamos haber hecho, que igual tampoco tenía mucha más posibilidad, a veces no queda más remedio, ¿no?, pero que nuestra separación ha supuesto una herida en la vida de nuestro hijo. Y no pasa nada. Yo como padre me he equivocado 1000 veces con mis hijos, con otras cosas que no son la separación de mi mujer, y tengo que reconocerlo. Y reconocer esto también es una mirada hacia nuestro hijo y decirle, joder, lo siento. Pues es verdad que como padre quizá no he sabido hacerlo lo bien que he podido, ¿no? Como padres igual no hemos sabido hacerlo todo lo bien que podíamos, pero te queremos. Te queremos mucho. Y como padres, aunque no estemos juntos, vamos a intentar quererte y cuidarte de la mejor manera posible. Pero los padres tenemos que saber reconocer que a veces, con toda la buena intención del mundo, o a veces por nuestras fallas o heridas, no sabemos querer bien. Este es un primer paso, ¿no?, que todo psicólogo o orientador debería trabajar con los padres. Oye, vuestro hijo lo está pasando mal, tiene estos problemas académicos, tiene este problema de ansiedad en relaciones y pues igual esto tiene algo que ver, ¿no?, con lo que ha pasado en vuestra casa. Quizá no sea lo más importante, pero tiene algo que ver, ¿no? Y el que los padres puedan reconocer esto y que el hijo escuche eso, libera mucho, porque aparece la posibilidad de perdón. El mayor problema de un hijo con sus padres es cuando un hijo se enfada con sus padres y ya no puede recibir el amor que estos le dan. Cuando un hijo se abre al perdón, porque alguien se lo pide o porque él perdona, de repente esa barrera desaparece. Y yo, mis padres, mejor o peor, habiendo hecho bien o habiendo hecho mal, me quieren. Y cuando me abro a la posibilidad de recibir el amor que me dan, las cosas empiezan a poder cambiar. Relacionado con lo que ha comentado mi compañera Emma, ¿cuándo un lazo familiar debería de romperse? Y en el caso de romperse, ¿cómo acompañar a ese adolescente en el proceso? Cuando un lazo familiar debería romperse. Bueno, yo soy un firme defensor del amor y del amor de pareja, ¿no? Yo creo que cuando uno se compromete a amar a otra persona, tiene que intentar hacerlo para siempre, ¿no? Y todavía más cuando hay hijos de por medio, porque ya no solamente nuestra vida, la de mi mujer y la mía, sino la de nuestros hijos las que está en juego, ¿no? Pero es verdad que a veces hay situaciones y circunstancias que hacen que las rupturas sean inevitables. Ya está, pues es que a veces sucede, ¿no? Evidentemente en contextos de violencia, en contextos donde hay agresión, donde hay abusos, ¿no?
en contextos donde hay un conflicto sistemático abierto que es muy perjudicial para los hijos por la propia violencia que engendran, quizá es bueno que los hijos no estén presentes en ese conflicto constante, ¿no? Y en esos casos sí que uno puede decir, mira, pues chico, mejor esto, ¿no? Y los hijos a veces también lo reciben como una liberación, ¿no? Mira, es que ya cuando llego a casa, aunque ya no está mi padre o aunque ya no está mi madre, ya no hay discusiones. Y esto a veces puede ser a corto plazo liberador. Pero la clave es que los padres sean capaces de decirle a los hijos varias cosas antes de la separación. Lo primero es que esto no tiene nada que ver con ellos, que los padres les transmitan a los hijos la idea de que, mira, papá y yo, mamá y yo no vamos a seguir juntos, pero no tiene nada que ver con vosotros, no es vuestra culpa. Esto es porque mamá y yo no hemos sabido, no hemos podido querernos bien, pero no tiene nada que ver con vosotros. De hecho, vosotros sois lo mejor que nos ha pasado. Lo segundo que hay que decirle a los hijos es, un padre tiene que decirle a su hijo, mira, hijo mío, cuando estés con mamá, tienes que querer a mamá. Tu madre es la mejor madre que tienes. Y cuando estés con ella, yo quiero que la quieras, quiero que la obedezcas, porque tu madre te quiere y es un bien para ti. Y la madre ha de hacer lo mismo con el padre, decirle a los hijos, mirad, vuestro padre es el mejor padre que tenéis. Esto no es una mentira en ningún caso. Es el mejor padre que tenéis y cuando estéis con él quiero que le queráis, quiero que le obedezcáis, porque va a intentar quereros de la mejor manera posible. Cuando tú haces esto, el niño, aunque es una pérdida, ¿no?, el no tener ya a su padre y a su madre juntos, pueden querer a su padre sin sentirse culpables y pueden querer a su madre sin sentirse culpables. Porque querer a papá no es una traición a mamá. Y querer a mamá no es una traición a papá. El niño no tiene que romper su corazón para elegir. Porque papá es el malo, mamá es la mala, porque mamá... No. Mi padre ha separado, esto ya es un fastidio suficiente, pero yo puedo querer a mi padre. Y está bien quererle y dejarme querer por él. Y puedo querer a mi madre sin tener que elegir. Y estas dos cosas no es mi culpa. Y te seguimos queriendo y puedes querernos. Es un marco donde la separación, siendo siempre algo complicado, bueno, puede transitar por caminos de cierta normalidad y de bienestar para el niño. ¿Y cuál dirías que es el rasgo común de aquellos adolescentes o jóvenes que provienen pues, de estos climas familiares frágiles o rotos? Te diría que hay un rasgo común que es una cierta ansiedad de fondo, ¿no? Un cierto miedo de fondo, ¿no? Un temor, ¿no? Porque lo más básico, ¿no?, lo más esencial, el suelo bajo sus pies es su familia y eso se ha resquebrajado. La mayor parte de padres no suelen hacer esto que os he dicho cuando se separan o divorcian, ¿no? Y aunque a veces lo dicen, luego es complicado hacerlo. Con lo que muchos niños van creciendo en un entorno donde no son fáciles las cosas, desconfían del amor, ¿no? Con mucha frecuencia tienen que ver cómo la separación, por ejemplo, ha sumido una depresión a su madre o a su padre, cómo hay más dificultades económicas. Digamos que el horizonte que se les plantea es un horizonte donde hay más cosas malas que buenas, ¿no? Y esto genera como una cierta tensión, angustia, ansiedad, ¿no?, que luego se cristaliza pues, en muchas cosas. Hay niños que transitan por estos espacios fenomenal, o sea, que parece que estamos aquí poniendo un escenario apocalíptico y muchos hijos transitan por la separación de sus padres con mucha resiliencia y los padres les ayudan y tienen mucho apoyo y esto no le pasa a todos, ¿no? Pero sí que es verdad que en algunos casos nos encontramos que tienen más dificultades, pues a veces académicas, porque tienen malestar y con malestar es complicado centrarte en los apuntes y hacer los ejercicios, ¿no? Nos encontramos con dificultades también a veces en la propia autoimagen, ¿no? La autoestima se ve muy marcada por esto, ¿no? Y entonces muchas veces, pues en la adolescencia, sobre todo, esos problemas en la autoestima, pues pueden generar como determinadas dificultades en las relaciones interpersonales, ¿no? Y luego cuando en la adolescencia empiezan con novios, con novias y cositas de estas, también a veces nos encontramos determinados comportamientos distintos en hijos de padres separados que en hijos de padres que no lo están. Pero insisto, la clave no es tanto la separación o el divorcio como el malestar en la familia. O sea, que esto que estamos hablando es muy frecuente en parejas separadas y divorciadas, pero también es a veces frecuente en parejas que no se han separado, se han divorciado, pero son incapaces de quererse bien y de querer bien a sus hijos. También preguntarte, porque en muchos casos son los propios adolescentes, ¿no?, los que culpan a los padres de su malestar afectivo. En ese sentido, ¿cómo haces tú para que pase del juicio al diálogo? Pues fíjate, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aceptar ese malestar. El niño está enfadado, porque el adolescente está enfadado con sus padres porque me teníais que haber dado algo que no me habéis dado. El juicio a veces no es justo, evidentemente, ¿no?
Pero si acogemos el malestar, ¿no?, y el enfado, cuando el adolescente se siente escuchado y comprendido en su malestar, a partir de ahí puede establecer un diálogo. Porque igual que es adaptativo estar muy enfadado con tus padres porque ha pasado lo que ha pasado, también es muy sano, muy adaptativo acoger esa realidad, introducir el elemento del perdón, ¿no? Cuando alguien echa la culpa de lo que le pasa siempre a otro, nunca puede hacer nada por cambiar su vida, ¿no? El perdón te coloca en el centro de tu propia libertad. Porque yo, que estoy enfadado con mis padres y les echo la culpa de lo que me ha pasado, si empiezo a pensar en ello, también puedo elegir que frente a esta realidad que no me gusta, tener una mirada distinta y recupero una libertad que he perdido. Porque si mis padres lo han hecho todo mal, yo no puedo hacer nada bien. Y no, tus padres lo han hecho mejor o peor. Pero tú, querido amigo, eres libre de elegir cómo te posicionas frente a esto. Está bien que estés enfadado, pero también tenemos que caminar hacia un lugar donde tú seas capaz de mirar a tus padres y decir, bueno, pues con lo que me habéis dado y lo que no me habéis dado, yo os agradezco la vida que tengo y lo poco o mucho que me hayáis dado. Justo antes hablábamos de adolescentes heridos, un poco en ese caso también. ¿Qué mecanismos concretos puede enseñar un orientador para que un adolescente pase de estar herido a ser sanado mediante relaciones sanas? Bueno, un elemento esencial en este proceso, ¿no?, de acompañamiento, de orientación que hacen los orientadores es, como decía al principio, ¿no?, generar un marco de escucha. Esto es verdad que es fundamental. No sabéis el bien que hace para un adolescente tener un sitio donde poder hablar, ¿no? Porque sucede con la rabia, ¿no?, y con el enfado, que cuando uno es capaz de hablar de ello, ¿no?, cuando uno habla con toda la intensidad del mundo el malestar que tiene y se siente comprendido, ese malestar empieza a descender y a bajar, ¿no? Esto nos pasa a todos, ¿no? Si tú de repente tienes un problema con un amigo tuyo, con una amiga tuya, con tu novio, con tu novia, ¿no?, quedas con tus amigos y empiezas a decir, es que mi novio es tonto, es que tal, y llegas ahí cabreadísimo, y conforme tus amigas te van escuchando y llevas ahí un rato, pues de querer dejarle, matarle y sacarle los ojos, porque es que lo que me ha hecho es terrible, ¿no? Al final ya es como, bueno, es que es un poco tonto, a ver si le llamo y hablo con él, y al final, después de hablar un rato, el malestar ha ido bajando, y desde ahí puedes empezar a tomar decisiones, ¿no?, que te permitan un poco lidiar con el problema en concreto, ¿no? O sea, el mayor problema que nos encontramos con muchos adolescentes es que sus reacciones son tan viscerales que la primera reacción es, bueno, no será para tanto, ¿no? Es que no sé qué, y quiero matarle. Hombre, matarle no está bien, no puedes hacer eso, Paquito. Claro, es como todo el mundo me dice lo que no puedo hacer y yo lo que quiero es matarle. Bueno, pues venga, claro que quieres matarle. Vamos a diseñar ese asesinato, ¿no? Bueno, esto es desde el humor, ¿no? Pero háblame de ello, estás muy enfadado, ¿qué te ha hecho? ¿Qué ha pasado? Pues es que está, y mi padre, y conforme va hablando, esa intensidad emocional se va regulando, y desde ahí es donde podemos empezar un diálogo mucho más constructivo, ¿no? Pero hay que dejar un espacio para esto, hay que dejarlo, hay que acogerles en su rabia, en su tristeza, nos pasa a todos. Pero a veces justo les cuesta pedir también ese afecto o esa escucha, o es muy complicado para uno, bueno, muy complicado. Puede resultar complicado para un adolescente también entender sus emociones, saber exactamente por dónde va. Entonces, si por ejemplo tú tienes una sesión de 15 minutos, que es cortita, con ese adolescente que busca afecto pero no sabe pedirlo, ¿qué herramienta le das para ese encuentro? Bueno, es verdad que el tiempo es limitado, pero os decía antes que la escucha empática es el estilo de comunicación más rápido que existe. Esto Covey lo habla mucho, ¿no?, en este libro suyo de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Él tiene un capítulo específico, ¿no?, para la escucha, y nos hace entender esto, y además es muy eficaz, ¿no? Entonces es verdad que a veces el adolescente llega allí y viene al departamento de orientación como, bueno, a ver, ¿qué me cuentas?, ¿no? O sea, no está en disposición de hablar, ¿no? Por eso el primer momento siempre es, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Que sí, que has suspendido, que has dado mala puntuación, que en el test te ha salido lo que sea, pero tú ¿cómo estás? Cuéntame cómo estás. Y a lo mejor el tío se cruza de brazos, ¿no? O sea, pues veo que no quieres hablar, veo que estás enfadado, veo que... Y a veces en esos 15 minutos puede que tengamos 15 minutos de silencio, pero si en ese silencio se ha sentido acogido y hemos respetado su silencio, en los siguientes 15 minutos igual nos dice algo. Igual es verdad que él tampoco sabe cómo se siente, ¿no? Nosotros como adultos tenemos que ser capaces también de leer la emoción, que igual no explícita pero que está implícita. Es decir, joder, debe ser muy complicado, imagínate, ¿no? Debes estar muy fastidiado por lo que te ha pasado en clase.
¿no? O sea, llevas una semana que te han dado, lo que sea, 2 partes, entonces debes estar enfadado y debes estar molesto, ¿no? A veces tenemos que ayudar al adolescente, ¿no?, a poner en palabras cosas que él no puede decir. Tampoco tienen a veces una educación emocional muy grande, ¿no? Y entonces él está mal, pero claro, ¿mal qué es? ¿Que estás triste? ¿Que estás enfadado? ¿O que tienes miedo? A veces algo tan sencillo como esto. ¿Estás mal? Venga, pues dime, de los 3 eventos que voy a decir, los 3 básicos, ¿no? Enfadado, con miedo, o tienes tristeza. Pues estoy, lo que sea, estoy triste. Joder, pues cuéntame, ¿qué te hace estar triste? ¿Qué has perdido? ¿No? A veces tenemos que ayudarles a verbalizar lo que sienten, ¿no? De verdad que cuando nos encontramos, cuando un adolescente se encuentra con un adulto que conociéndose a sí mismo y conociendo su mundo emocional puede ayudarle a regularse, vais a ver que el adolescente se abre enseguida, porque se siente profundamente comprendido. Esta es la clave. Y muchos dicen que los orientadores deben mantener una distancia profesional y no involucrarse emocionalmente. Primero, ¿qué opinas de esto? Y segundo, en ese caso, ¿dónde trazas tú el límite? Sobre todo, por ejemplo, cuando hay situaciones de drama familiar. Como orientador, si quieres hacer bien tu trabajo, te tienes que involucrar hasta las trancas, porque lo importante es la relación. Lo importante es la relación. Uno no puede relacionarse desde la barrera. O sea, a veces tenemos la sensación de que si nos involucramos emocionalmente, nos desbordamos emocionalmente. Y no. O sea, yo me puedo involucrar emocionalmente, pero como adulto, estar bien regulado. Yo a mis estudiantes de psicología, los primeros días de clase que tengo con ellos, les digo, mirad, para poder ayudar a otra persona, tienes que estar como mínimo un poquito mejor que ella. Porque como estés peor. Claro, entonces un adulto que va a orientar a adolescentes tiene que tener una buena inteligencia emocional, una cosmovisión, una capacidad de regularse emocionalmente. Y claro que me afecta lo que este chico me cuenta. Pues me está contando que sus compañeros le están machacando, me está contando que su padre hace meses que no le llama y que no sabe nada de él. Me ha contado que la única relación que tiene con su madre es a través de las notas. Entonces, claro que a mí esto me afecta, por supuesto que me afecta, pero como soy capaz de regularme emocionalmente, pues afectándome soy capaz de ponerlo en su sitio, ¿no? Y ser capaz de comprender a ese alumno. Pero si lo más importante es la relación, uno no puede relacionarse con otras personas cercanamente, con amor, si no se involucra emocionalmente. Y si no estás dispuesto a hacer eso, pues te conviertes en una persona que pasa test, corrige test, ¿no?, y da carpetitas con resultados. Vamos, que el orientador en la barrera no. Tiene que estar como los toreros en la arena. En el tendido 7. En el tendido 7. Oye, y en tu experiencia, ¿qué papel tiene el perdón en la restauración afectiva de los jóvenes con heridas profundas? Porque estabas hablando antes del perdón y digo, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Por qué somos tan cabezotas muchas veces? ¿Qué pasa ahí? Porque tenemos miedo a no ser queridos. O sea, el perdón siempre tiene que ver con la capacidad de querer y aceptar. Y pedir perdón tiene que ver con la capacidad de aceptar que aunque no soy perfecto y no hago las cosas bien, no voy a dejar de ser querido, ¿no? Fijaros, una cosa muy curiosa, la mentira en el niño. ¿Por qué aparece la mentira en el niño? Aparece siempre porque tiene miedo a dejar de ser querido. Te encuentras un niño con el chocolate aquí y dices, ¿te has tomado la tarta? Y dice, no, yo no he sido de verdad. Y hay un momento que además como le insistas, pero bueno, vamos a ver, si te has tomado la tarta, no. Y se pone a llorar porque tiene un miedo tremendo a que no le creas, ¿no? Entonces, el perdón es ese punto donde el niño tiene que decir, joder, sí, me la he comido, aunque me han dicho que no, pero te pido perdón porque tengo tanta seguridad en la relación que sé que no me vas a dejar de querer, ¿no? Entonces, el perdón es esencial. Todos nos equivocamos y a todos nos han hecho daño. En esta vida, para poder tener vínculos estables, amistades, relaciones de pareja, es fundamental saber pedir perdón y saber perdonar. Y no es fácil ninguna de las dos cosas. Hay personas que no saben pedir perdón, no lo piden nunca, se excusan siempre. Bueno, la vida es así, bueno, pues ya está, bueno, pasamos para adelante. Hay gente que pide perdón y pide perdón echándote la culpa a ti. O sea, te dice, bueno, es verdad que te he gritado, te pido perdón por haberte gritado, pero es que, claro, llevas una hora que entonces al final la culpa es tuya, claro. Y hay gente que te pide perdón porque tú eres muy flojo, ¿no? O sea, bueno, si te ha molestado te pido perdón. Si te ha hecho daño te pido perdón. La verdad es que sí, te soy infiel con otra, pero bueno, que tampoco es para tanto. Si a ti te molesta, yo te pido perdón. O sea, como diciendo, macho, qué flojito eres, ¿no? Pedir perdón es decir, yo no soy perfecto.
Y esto nos cuesta mucho, porque tengo miedo de que si no soy perfecto no me quieras, porque nos han educado muchas veces en la idea de que tú solo eres bueno si eres perfecto. El sistema educativo hace mucho esto, ¿no? O sea, si no das problema en clase, sacas buenas notas, si te comportas bien, ¡guau!, fenomenal. Ahora, como no te comportes del todo bien, como no saques buenas notas, de repente ya hay pérdida de afecto. El alumno experimenta mucho en la relación con el profesor que es querido si se porta bien y no es querido si no se porta bien, que es querido si se saca buenas notas y que no es querido si saca malas notas. Ahí los profesores tenemos que aprender a decir, no, te has portado mal, saca malas notas y a ti te quiero el doble. Ven aquí, vamos a hablar, ¿qué te está pasando? Cuéntame. Claro que te quiero, pues no pasa nada, o sea, este insuficiente, pues chico, evidentemente no está bien, vamos a trabajar en ello, pero que yo te quiero igual, es más, te voy a prestar más atención. Oye, veo que en clase estás aburrido, que molestas al de al lado, que has tirado un papelito, que has hecho no sé qué, que... Chico, vamos a hablar, porque está claro que en clase no estás bien. Y yo quiero que estés a gusto en clase. Yo creo que interacciones que no hagas en ¿qué te pasa? Cuando un alumno descubre que aunque se porta mal o no sacas notas, es querido, no tiene miedo a pedir perdón. Porque sabe que se ha equivocado, pero tú me vas a querer igual. Entonces, qué importante es esto en el aula y qué importante es esto con los padres también, ¿no? O sea, esa rabia que tenemos que tener, que un niño puede tener hacia sus padres porque no le han querido bien, o él cree que no le han querido bien, qué importante es decirle, mira, no pasa nada, perdónales, porque el perdón también, saber perdonar, implica también que me libero del peso de este dolor. Y cómo enseñar que los vínculos familiares muchas veces no son perfectos, pero a pesar de ello se pueden sanar, se pueden reconstruir. Esto es bellísimo, ¿no? Porque una familia... Esto lo decía mucho el Papa Francisco, no es un lugar de perfecciones, es un minicampo de refugiados, donde cada uno tenemos nuestras taras y nuestras heridas, ¿no? Y lo más bello de la familia no es que todos seamos perfectos, sino que todos nos queremos en lo que somos. Y claro que mi padre es un pesado, y claro que mi madre es una histérica, y claro que mi hermana es una loca de la pradera, pero es mi familia, son los míos, ¿no? Entonces, qué importante es ayudarnos a entender esta realidad. O sea, no tenemos que llevarnos bien porque seamos todos perfectos, sino porque nos acogemos en nuestra debilidad. Esta es la muestra más grande de amor. El amor se revela específicamente en la fragilidad, en la debilidad. ¿Por qué yo sé que mi mujer me quiere? Porque soy un tío fantástico, estupendo, simpático, inteligente, con este pelazo y esta barba. Eso lo puede hacer cualquiera. Quiero decirte que, en fin, yo tengo mi público y cualquiera podría hacerlo, ¿no? Yo sé que mi mujer me quiere porque a veces soy un tonto de remate y ella es capaz de estar ahí. Porque a veces me aíslo y no les presto atención y es capaz de reconducirme. Porque a veces no me comporto bien con ella o bien con mis hijos y ella es capaz de acogerme, de corregirme. Pero siempre presente y queriéndome. Y yo ahí me di cuenta, digo, ¿cómo me quiere esta mujer? Con lo imbécil que soy, con lo idiota que soy, con lo mal que me comporto, mi mujer ha decidido firmemente seguir queriéndome. Y me pasa igual con mis hijos. Mis hijos son cada vez más conscientes de la fragilidad y debilidad de su padre, de las cosas que no sé hacer bien. Y cuando ellos me dicen, papá, no pasa nada, papá, te perdono, porque les pido perdón, me di cuenta de cuánto me quieren. Justo hablabas antes de cómo podemos ver a nuestros padres siendo jóvenes, ¿no? De, a veces un poco complicado, ¿no? La conversación, la relación que podemos tener con ellos a veces a esa edad cuesta más. Entonces, ¿cómo crees que los orientadores pueden colaborar con los padres para que no se vean como adversarios, sino como aliados en la afectividad de los adolescentes? Bueno, lo primero es que un padre tiene que entender que en la adolescencia es necesario que el hijo rompa el vínculo en la relación con los padres. Esto está muy bien. Y un padre no tiene que sentirse amenazado. Para un adolescente es mucho más importante lo que piensan sus amigos, lo que dicen sus amigos y a veces, por desgracia, ¿no?, lo que dicen las redes sociales que lo que dicen mis padres. Esto no tiene que ser un problema, ¿no? Nosotros como padres educamos a nuestros hijos en ciertos valores y actitudes que creemos que son muy importantes. Mientras los tenemos controlados, hacen lo que decimos, pero tu hijo necesita confrontar lo que tú le has dicho con la realidad y para eso tiene que salir de casa, ¿no? Es decir, que al final a mí mis padres me daban muchos consejos sobre muchas cosas, ¿no? Yo tuve una adolescencia, no fue mala, pero era un poco gamberrete, ¿no? Y no siempre me porté como mis padres hubieran deseado que me portara, ¿no? Y cuando yo hacía esas cosas y me comportaba de esa manera, también me daba cuenta de que lo que me habían dicho mis padres era verdad.
Tardé tiempo en algunas cosas, no fue rápido ni automático, ¿no? Pero decías, joder, qué razón tenía mi padre, qué razón tenía mi madre cuando me decía esto, ¿no? Y no tenemos que tener miedo como padres a esa experiencia, ¿no? Entonces, como orientador, a veces también hay que decir a los padres que se relajen, ¿no? Una cosa que nos encontramos mucho en este modelo de sociedad en el que estamos es padres hiperpreocupados por sus hijos, hiperpreocupados, ¿no? Yo recuerdo hace unos cuantos años en la universidad, en la jornada de presentación de la universidad, yo hacía la jornada de presentación, me acuerdo con alumnos de fisioterapia, y entonces los recibía todos en un salón así como este, ¿no? Y me acuerdo que empiezo la primera sesión y de repente veo en el fondo a 3 señoras metidas allí agachadas, ¿no? Y digo, perdone, esto es para el alumno. Y dice, ya, pero es para ver qué pasaba. Es que mi hijo, levantó la mano y dice, es que mi hijo tiene que tomar luego a mediodía un bocadillo porque... Y yo, claro, yo decía... El hijo así en la fila, escondiéndose. Un tipo de 1,90 m, así, que tengo que tomar proteína y mi madre aquí vigilando que le decía. Es decir, y a veces los orientadores tenemos que decir a los padres, mire, deje que su hijo viva su vida. Usted le ha dado todo lo que puede, tiene que estar ahí, no se desentienda, pero permita que su hijo experimente. Evidentemente esto tiene unos límites, o sea, pues como todo, ¿no? Es como cuando un niño es pequeño y se sube al columpio, pues déjale que se suba, que si se cae se levanta, hombre, depende de lo alto que sea el columpio y la altura que tenga, pues ahí regulamos un poco, ¿no? Pero perder el miedo a la autonomía de nuestros hijos. Educamos para que nuestros hijos sean maduros y responsables, y esto no pueden hacerlo si no tienen posibilidad de serlo, ¿no? Y como orientadores a veces hay que saber decir a los padres, deje ese espacio, o a veces también con padres que son un poco despreocupados, coja ese espacio, que eso también pasa en la otra dirección. ¿Y qué debe cambiar en el sistema educativo para que el cuidado afectivo deje de ser algo extracurricular y se considere como base humana en cualquier currículum? No hay educación posible si no es a través de una relación. Todo lo demás son conocimientos. A las personas no los construyen los conocimientos. Yo no soy más persona por saber más de matemáticas o saber más de historia o saber más de ciencias naturales. Soy más culto, si acaso, pero no soy más persona. Lo que es esencial en todo proceso educativo es el peso de la relación. Esto implica que todo docente tiene que aprender a tener una relación con su aula y con sus alumnos. Esto no implica que tengamos que ser todos amigos de nuestros alumnos. Tenemos 40 en mi época, tenemos 25 o 30, en cada clase tengo 7 aulas, mire usted. Pero sí establezco una relación con mi aula, una relación con algunos de mis alumnos, ¿no? Me sé el nombre de mis alumnos y para mí ellos son importantes. Esto no puede ser algo extra, tiene que ser constituyente del propio proceso educativo. Todos recordamos en nuestra experiencia educativa aquellos profesores que fueron relevantes para nosotros. Aquellos profesores que nos miraron de una manera que nos hicieron sentirnos aceptados y válidos. Esto es esencial. Yo, mira, era un zoquete en inglés. Nunca aprobé inglés en toda mi carrera académica. Hasta que llegó un profesor que me miró y empezó a relacionarse conmigo de otra manera distinta. Llegó el primer día de clase y me dijo, Tasio, mira, mañana voy a preguntar esto de aquí, espero que levantes la mano. Al día siguiente, ¿quién sabe esto? Yo. Me hizo sentir válido delante de mis compañeros. Al día siguiente dijo, mira, mañana voy a preguntar esto o esto. Mírate las 3 cosas porque una va a caer. Ya me miré 3 cosas, no las 10 que había. Y me permitió levantar la mano y sentirme competente en algo que nunca había sido competente. Su mirada me permitió decir, joder, es que yo no soy un zoquete, es que yo puedo hablar inglés. I can speak English. Oye, y en un mundo en el que muchas veces buscamos la comodidad, ¿cómo enseñar que la afectividad también pasa por sentir la herida y por transitarla, por aceptarla? Esto es precioso. Me encanta que me hagas esta pregunta porque es verdad que parece que estamos en un entorno donde tenemos que privar al adolescente, al niño, de cualquier malestar. Y el malestar es una experiencia esencial en la vida. Que un niño se frustre, que se aburra, que tenga rabia, que no sepa qué hacer, es buenísimo para él. Pero la clave es que nosotros como adultos seamos capaces de permitirle esto y de acogerle en eso, ¿no? Si un niño viene enfadado y la respuesta que encuentra es, pues tienes doble trabajo, enfadarte es enfadarte, pues le estamos machacando la emoción. Eso me suena de algo, ¿eh? ¿Verdad? A todos, ¿verdad? Entonces, ¿estás enfadado? Pues claro que sí, tú querías. Esto yo no te lo he dado y estás enfadado. Y entiendo que estés enfadado. Y chicos, lo que toca, lo siento mucho. Me encantaría que entendieras por qué no te doy lo que me estás pidiendo. Si lo entiendes, te costará menos. Y si no lo entiendes, te va a costar más. Pero me parece muy bien que estés enfadado, porque anhelabas algo que no tienes. Y esa experiencia de enfado y de frustración hay que permitírsela al adolescente. No hay que decir, bueno, venga, vamos a ver qué hacemos para que deje de sentirte mal. Bueno, ¿por qué?
Si no me gusta mi cuerpo como adolescente y estoy fatal con él, ¿por qué? Porque tú me digas, no, pero si eres preciosa, eres bonita, tienes un cuerpo precioso, no te sientas mal, ¿crees que me vas a ayudar? No me ayudas. No, yo necesito que me acojas en mi malestar y que me digas, bueno, pues vamos a hablar de esto, cuéntame cómo te sientes y por qué te sientes así. Entonces, cuando uno es acogido, lo mismo que digo todo el rato, ¿no? Y aceptamos el malestar, yo soy lo que soy, con mis cosas buenas y mis cosas malas, y tú me quieres en todo. No me quieres porque ya esté bien, me quieres porque has estado conmigo cuando no estaba bien. Y ahora, Tasio, vamos a plantearte una situación como experto, ¿no? A ver cómo la resolverías, este roleplay. De hecho que era sorpresa, pero ya... Está roto, perdón. Vale, esta es una reunión con padres, ¿vale? Ellos vienen porque todavía no lo han dicho a su hijo, ¿vale? Que quieren divorciar, ¿vale? No quieren pelear delante de él, pero es que ya no sienten nada. Entonces, ¿qué orientaciones les ofreces para que su hijo no resulte víctima emocional y para que ellos reconstruyan en adultez su responsabilidad? Bueno, qué situación, ¿no? Tan complicada para un orientador, ¿verdad? Bueno, yo siempre daría lo mismo, ¿no? Un espacio para que hablen de ello, ¿no? Es verdad que no es una terapia de pareja, no les voy a preguntar y contarme por qué no estás bien o dejas estar bien, pero sí les escucharía, ¿no? Bueno, y contadme qué ha pasado. Es una decisión inamovible, estáis planteándoos hacer algo, ¿no? O sea, creo que ante una decisión tan importante, ¿no? Como es una separación, un divorcio, cualquier matrimonio, por responsabilidad hacia sus hijos, pero también sobre sus propias vidas, debería intentar, en la medida posible, hacer todo lo posible para que eso no se produzca, ¿no? Yo intentaría explorar esa vía, ¿no? Ya habéis hablado con algún psicólogo, especialista en terapia de pareja, ¿no? Si la decisión está ya tomada o no quieren hablar de esto, ¿no? Sí que les invitaría a que, estos procesos hay que hacerlos bien para que tengan el menor impacto posible en la vida de vuestros hijos, ¿no? Y para eso creo que también deberíais hablar con alguien que os ayudara a poder hacer esto bien. En este caso, si están conmigo y sé algo de esto, pues podría darles algunas recomendaciones, ¿no? Algunas de las cuales ya os he comentado antes, ¿no? Oye, pues elegir un buen momento para hacerlo y hacerlo los dos. Hacerlo los dos, que vuestros hijos vean que como padres seguís funcionando, ¿no? Elegir un momento que también tenga determinado impacto en la vida de vuestros hijos. No me lo hagáis antes del examen de la PAU, el segundo de bachiller, que ya que estáis podéis esperar un poco, ¿no? Nunca es un buen momento, también es verdad, porque luego es el verano, luego es el inicio de curso, luego las navidades, pero bueno, hay dentro de esos momentos que son todos malos, hay algunos, y vamos a hacerlo bien, intentar hacerlo bien. Primero esto que os he dicho, ¿no? Decirle claramente a vuestros hijos que esto no tiene que ver con ellos. Aunque a veces hayáis discutido por vuestros hijos, la culpa no es de vuestros hijos. Liberarles de ese peso. Sois lo mejor que nos ha pasado, habéis sido la luz que nos ha sostenido, os queremos muchísimo y esto es porque papá y yo no sabemos querernos bien. Y lo hemos intentado, muchos otros esfuerzos, pero creemos que es lo mejor, porque no podemos seguir sosteniendo esto. Segundo paso, ¿no? Lo que decía antes, habilita a tu marido o a tu exmarido como el mejor padre de tus hijos, que tus hijos puedan quererle sin que sea un problema. No hables nunca mal de tu marido a tus hijos, aunque tengas muchas razones para hacerlo, ¿no? Porque, oye, has sido él. O sea, que tus hijos no tengan que buscar un culpable, que puedan querer. Luego ellos harán su propio juicio y harán lo que sea, pero no a través tuyo, ¿no? Y luego intenta que todo el proceso se dé con la mayor normalidad posible. Cuida la comunicación con tu exmarido y con tu exmujer. Tenéis que poder hablar de vuestros hijos con facilidad. Si ellos os perciben unidos como padres, aunque no como pareja, el daño es mucho menor. Y luego saber que aunque hagáis todo esto bien, vuestros hijos lo van a pasar mal. Y tenéis que estar preparados para su rabia, su tristeza, su silencio, su aparente normalidad. No pasa nada, ¿no? Pero saber que tenéis que acoger esto. No tengáis prisa en que estén bien. Esto es muy importante para los padres, ¿no? Porque a veces es como, bueno, hemos hecho todo bien y mi hijo está con depresión. Claro. Y estar mal a veces no solamente estados anímicos, sino que es que tu hijo empieza a suspender, que tu hija tiene un trastorno en la conducta alimentaria, que el pequeño ha vuelto a hacerse pis en la cama. Porque al final el adolescente actúa esto como buenamente puede. Entonces, acoger a los padres,
explorar la posibilidad de que puedan dar una vuelta a su decisión, ¿no? Y en el caso de que la tengan súper meditada y súper trabajada, que tengan herramientas para poder ayudar a sus hijos a transitar por este pequeño desierto o gran desierto bien pertrechados, ¿no? Y siempre lo mismo, mantengamos la relación. Tú sigues siendo su padre, tú sigues siendo su madre. Relaciónate con ellos desde ahí, no les prives de eso. Estamos llegando ya al final de la entrevista. Últimas preguntas. ¿Qué pesa más, tu dolor o tu capacidad para vincularte? Me estableces un versus falso, ¿verdad? Porque el dolor también está en mi capacidad para vincularme. O sea, también nos vinculamos desde el dolor, porque cuando alguien tiene dolor, ¿qué es lo que necesita? Vincularse. Entonces, muchas veces, lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Por qué sé yo que mi amigo Rafa es mi mejor amigo? Porque en momentos de máximo dolor, él ha estado allí conmigo. Yo necesitaba a alguien que me abrazara. Cuando murió mi padre, la primera persona que vino al hospital a darme un abrazo fue mi amigo Rafa. Desde mi dolor, porque mi padre se murió muy de repente, ¿no? Y yo tenía una mezcla de tristeza y de rabias muy grande, y mi tendencia a veces es como meterme dentro de mí porque no quiero que nadie me hable, ¿no? Cuando mi amigo Rafa apareció con todo lo grande que es y cogió y me abrazó allí en el hospital, ¿no? Pues ese vínculo fue esencial, ¿no? Es verdad que a veces la rabia nos impide el vínculo, es verdad, ¿no? Pero también es verdad que si el otro permanece pese a la rabia, el vínculo se establece. A mí me pasa mucho con mi hija pequeña, que a veces pues, se me enfada mucho porque es muy emocional y hace muy bien. Y lo que me funciona muy bien con ella es estar. Y al final, igual no hablamos de lo que ha pasado, pero recibe mi abrazo. Le gusta ponerse ahí y yo la abrazo, y a veces eso es suficiente, ¿no? O sea que no hay que establecer como esa dicotomía, porque precisamente en el dolor es cuanto más necesitamos el vínculo. Y ya para finalizar, ¿se puede sanar el corazón sin arriesgarse a amar? No, no, porque el amor sana. O sea, uno no puede sanarse solo. O sea, uno se sana siempre en relación. O sea, es verdad que necesitamos a veces soledad, pero si no nos relacionamos con otros, con nuestra realidad, o sea, la relación es el elemento básico de cualquier tipo de crecimiento personal. Y evidentemente cuando yo tengo algo roto dentro, cuando estoy mal, yo tengo que relacionarme conmigo mismo, con mi dolor, con mi historia y con las personas que están en mi camino para poder sanar. Y el amor, de verdad, es que esto a veces parece como el amor una cosa como muy... Pero es que es profundamente sanador. Es que lo es desde el momento en el que nacemos, os lo contaba antes. Es que todo nos ha pasado, que nos hemos caído de la bicicleta, nos hemos pegado un golpe que si es con nuestra edad nos partimos la cadera por 2 sitios. Y en ese dolor tremendo llegaba nuestro padre, nuestra madre o un amigo y nos decía, venga, no pasa nada, tranquilo, ¿cómo estás? Venga, sigue. Y el dolor se te iba. Porque el amor es sanador físicamente, cuanto más psíquicamente. Entonces, como orientadores no debemos renunciar a la posibilidad de encontrarnos con el otro. En tu labor como orientador, lo más importante que tú tienes eres tú mismo, como persona capaz de relacionarse afectivamente con tus alumnos y con tus profesores y con tus compañeros, ¿no? Y eso es lo mejor que tenemos. Y luego además tenemos que saber hacer otras muchas cosas, pero esta es la base. Finalizamos esta charla, ¿no? Al igual que la empezamos, afirmando que el amor sana. Exactamente lo que iba a decir. Tasio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. A vosotros. Muchas gracias.